Pepsi Lover, y continuamos con otro episodio de estos videos que estamos haciendo sobre temas de accesibilidad universal, discapacidad y la prevención y seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que este espacio llega a ti gracias a Epsica. Epsica es una firma consultora de seguridad y salud en el trabajo que te puede apoyar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, emergencias, desastres y todo lo relacionado. También Epsica puede apoyarte en formaciones como brigadas, manejo de emergencias, montacargas, lo que se te ocurra en materia de seguridad y salud en el trabajo. Epsica haciendo un mundo más seguro y saludable. Estamos en estos espacios de Plan B Caracas. Plan B Caracas es el jardín de una quinta espectacular en la parte alta de los Palos Grandes, donde puedes celebrar un picnic, un taller, una reunión, incluso hacer yoga o cualquier actividad al aire libre. Plan B Caracas, síguelos en Instagram, ya sabes, con el Caracas, no te confundas con otra gente. También tenemos como anunciantes la gente de RB Legal Asociados. Necesitas un trámite legal, una apostilla, una partida de nacimiento, una compraventa o incluso una asesoría en una negociación. RB Legal Asociados es precisamente la solución que tú necesitas en ese trámite legal. RB Legal Asociados, síguelo a través de Instagram. Y por supuesto también tenemos a La Movida SST. La Movida SST, gracias a mi amigo y colega David Linares, quien ha aglutinado una serie de grupos de WhatsApp, grupos de LinkedIn, Telegram y demás redes sociales, siempre profesionalizando a la gente, colega del sector de la prevención. La Movida SST. Ya tenemos todos los anunciantes, me faltó el más importante, mira, aquí lo tenemos, Calzados y Cura. Calzados y Cura, fabricación nacional, pero con calidad de exportación. ISO 9001 es un confort, una calidad, una seguridad. Calzados y Cura, seguridad, confort y protección desde el momento en que te lo pones. Recuerda que Calzados y Cura me viste de los tobillos para abajo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar el tema que tenemos el día de hoy: personas con discapacidad y el entorno construido. Recuerda que me acompaña Ana Cecilia Flores y vamos a conversar con ella. Sigue. Vamos juntos con poder, prevención al 100%. Throw on your boys and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking it. Bueno, bienvenido nuevamente a esta serie de videos. El tema de hoy que vamos a abordar es personas con discapacidad y el entorno construido. Ana, bienvenida. Gracias, Elio. Cuéntanos una introducción al tema, ¿qué se te ocurre? Sobre la infraestructura de las personas con discapacidad, bueno, precisamente la infraestructura es una de las razones por las que existen personas con discapacidad o existe la discapacidad en sí. Es decir, que quizás son barreras construidas más que realmente una condición diferente que tiene una persona. Total. Excelente. Bueno, fíjate que aquí precisamente queremos retomar un poquito sobre que nos cuentes rápidamente qué es la discapacidad, qué es la accesibilidad universal. En el episodio anterior hablamos de más allá de la rampa, entonces haznos un repaso de eso. Siempre es bueno repetir este tema y seguir aclarando que la discapacidad no es una condición que recae en la persona o un problema que tiene la persona, sino una situación que surge en la interacción de las personas con algunas características y un entorno limitante. Por lo general es la infraestructura, pero también es actitudinal. ¿Qué tal? Bueno, en el episodio anterior, si no lo han visto, vayan y véanlo al terminar este. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Conversamos un poquito de los tipos de discapacidad, cuál es la terminología adecuada. Así que vamos a abordar ya los errores comunes que tú ves en la infraestructura, que es lo más común o lo más típico que se evidencia por allí. Uno de los errores más comunes y frecuentes que de verdad, tanto en edificaciones públicas, privadas, no importa el uso de la edificación, uno de los errores reincidentes, digamos, es la creencia de que solamente es la rampa lo que va a facilitar el acceso completo a las personas, y esa rampa por lo general está mal hecha o está diseñada como un agregado en las edificaciones. Hay unos aciertos, sí, es cierto que hay aciertos, sobre todo en edificios más recientes,
pero en edificios que tienen que incorporar la rampa, por lo general es algo agregado, están pintadas de azul, tiene la O sea, pendiente fue mal. como algo que se hizo muchas veces por un ordenamiento Sí. de un ente como el CONAPDIS, que quizás en el episodio siguiente hablaremos un poquito más. Es como se buscó solucionar lo que ya estaba, no se concibió desde un inicio de esa manera. A veces es un agregado, pero como te digo, para que una rampa funcione tiene que cumplir con una buena pendiente, la calidad de los materiales, que tenga su pasamanos por seguridad, pasamanos de 2 alturas, o sea, no solamente la rampa porque esté allí funciona y esté bien, tiene que cumplir con unas características para que realmente sea accesible para todos o para un amplio espectro de personas. Ese es uno de los errores muy frecuentes. Y el siguiente error, que es por lo que mis estudiantes me llaman la policía de los baños, es creer que un baño con un water convencional y unas barras y quizás hasta las dimensiones adecuadas ya es un baño accesible, pero eso es un error, va mucho más allá. Y también es muy frecuente ver que este baño es un elemento, el baño accesible, digamos, es aparte, ¿no? Eso es una visión antigua. Hoy en día la cabina debería estar incorporada como un elemento más dentro del pool o de baños, ¿no? Sanitarios públicos, en edificaciones públicas estamos hablando. Cuando decimos público es importante que se entienda que es donde accede la gente, el público, no solo porque es algo de Estado, No, puede exacto. ser un elemento privado como un centro comercial, pero se refiere a público porque cualquier persona puede entrar, Sí. a diferencia a lo mejor como es una oficina con 5 personas y alguien pudiera decir, bueno, pero aquí no tenemos una persona usuaria de silla de ruedas, entonces no adaptamos, pero en un centro comercial, en un aeropuerto, en un hotel, incluso fíjate en los hoteles, Ana, ¿pudiera alguna de las habitaciones tener una particularidad, ser especial, adaptada, accesible? Y quizás no todas. Debería tener unas habitaciones reservadas incluso, digamos, por las condiciones de accesibilidad, ¿no? Eso es un plus del hotel, sí lo ofrece, pero como bien decías, no solamente es la habitación, sino todos los espacios de uso público. Incluso en edificaciones residenciales hay espacios de uso público, como los halls de ascensores, esos espacios para aclarar también. Por ejemplo, taquillas de un banco. Entonces hay una taquilla que pueda tener una estatura más baja para personas de baja talla o para personas usuarias de silla de ruedas. Sí, o una persona que no puede estar mucho tiempo parado y para llenar una planilla tiene que sentarse, o sea, no es simplemente para personas usuarias de silla de ruedas. Por lo general se piensa que es para personas usuarias de silla de ruedas y por eso es algo especial. No debería ser para un amplio, que tenga esa necesidad, independientemente de la otra etiqueta que le quieras colocar. Ahora, fíjate, y hablando de la infraestructura, ahorita vamos a hablar, que en el episodio anterior no lo mencionamos, del tema de lo que es Jedi o Jedi. Pero ya que estamos hablando de este tema, por ejemplo, asientos en un metro o en un transporte público, ¿son exclusivos? ¿Son preferenciales? ¿Está bien que sean pintados de un color como azul? Bueno, todavía eso viene de varias normas como algo que sí debe ser preferencial, no exclusivo, sino preferencial, porque exclusivo es excluyente el término en sí mismo, ¿no? Pero sí se utiliza todavía en transporte público diferenciarlo por color o con una señalización, sutilmente o drásticamente un color que contraste, ¿no? Con el resto del mobiliario. Pero sí es importante, sobre todo en el caso del metro, por ejemplo, o sea, unidades móviles, es importante porque tienen accesorios adicionales como los cinturones de seguridad, otro tipo de asiento, o sea, realmente necesita varios elementos, no solamente un asiento con un color distinto, sino que por seguridad tiene otros implementos necesarios. Fíjate, otro caso, teatros, cines, estadios de béisbol. Generalmente el espacio para personas usuarias de silla de ruedas o es abajo, junto a la primera fila, porque hay acceso a través de una rampa, de una puerta de salida de emergencia, pasillo, algo por el estilo, o es de último, detrás de todo el público. ¿Qué opinas de eso y cuáles serían las mejores prácticas? Eso otra vez es un error y también es un error que se arrastra nuevamente de las normas, como siempre estoy diciendo, es la norma una de las principales razones por las que se cometen este error. Pero, por ejemplo, el asiento de adelante para usuarios de silla de ruedas es incluso irónico porque muchas personas usuarias de silla de ruedas no tienen control lumbar, no pueden ni siquiera subir la mirada para ver la película. Entonces, eso es
No, y que para cualquier persona esa primera fila del cine como que todos la aborrecemos porque nadie quiere ese y, puesto. exacto. Sí, no, realmente deberían haber varios puestos y no solamente uno, varios y no solo un puesto, sino el puesto de la persona, vamos a insistir, usuario de silla de ruedas o con movilidad reducida y su acompañante porque pues, o sea, también no es frecuente que ir al cine solo, siempre vas acompañado, un grupo. Entonces, bueno, y en el caso de los estadios, hola, en el caso de los estadios lo mismo, se reserva el asiento solo y tú no vas solo, no necesariamente vas solo, más bien, vas con de hecho, y cada vez más yo acompañante. creo que con cómo han abundado plataformas de películas, etcétera, yo sigo insistiendo que el cine es un hecho social. Y tal cual, cualquier obra, teatro, un estadio, uno ve a compartir, mira, el Cualquier Magallanes, auditorio. el Caracas, no sé qué, o comentas de la película y necesariamente tienes que estar con tu acompañante. Fíjate Sí. que en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela es un tema que hemos conversado mucho, porque hay muchas obras que están, digamos que por la banda que está tocando, o el grupo, o el cantante, suele ser público de adultos mayores, personas con movilidad reducida, personas usuarias de sillas de ruedas. Y es todo un tema que incluso en las graduaciones los bomberos de la UCB, digamos que ya es una labor que está como que designada, suben a la persona en su silla de ruedas hasta la tarima, pero esto es complejo, esto depende de que los bomberos tengan disponibilidad. Es decir, hasta eso tendría que quizás contemplarse que haya o alguna rampa o alguna plataforma de elevación o algún sistema donde las personas con movilidad reducida, incluso pues pudiera tener una persona ciega un guía o algo por el estilo, sobre todo eso en el momento de la graduación, porque quizás normalmente somos espectadores, pero en el día de la graduación nos toca subirnos al podio, Sí, ese es otro error, pensar que tengo que resolver como espectador, pero no, la persona con alguna limitación puede ser partícipe de una actividad cultural como protagonista, incluso como productor, como claro, de en hecho, todos fíjate, los lugares, digamos, puede tener participación. En el microteatral, que se da en el CCCT, en el Teatro Urban Cuplé, he visto que como que ha aumentado dentro de los actores, personas de baja talla. Ajá, me estuviste comentando. ¿Qué opinas tú de eso? No, pues me parece perfecto, perfecto, es parte de la inclusión. Es, como te decía, en cualquier lugar pueden participar, no solamente como espectadores o dentro de la trama, pero no por su condición, sino porque hay un personaje. Pero fíjate que, y por eso es que te pregunto, que muchas veces tiende a ser es como más bien como una burla, como algo delicado. que mira, el enano, él no sé qué. Eso es estigmatizar. Claro. Puede ser el protagonista, el malvado, simplemente porque es malvado, porque es buen actor, porque hace la caracterización, no por sus características físicas. Sí es cierto que incluso para escoger un personaje debes tener alguna... Su fenotipo pues obviamente está relacionado. Pues. Exacto. Pero no colocarle la etiqueta que como es persona baja talla, entonces siempre va a ser el bufón. Ok, excelente. Bueno, de hecho fíjate que hemos venido conversando de varios aspectos que están relacionados precisamente con un término que quiero que definamos o con un acrónimo, que es el famoso JEDI, bueno, ya no tan famoso, pero cada vez más, o JEDI, que son las siglas de justicia, equidad, diversidad, inclusión. JEDI. Háblanos de cada una, ¿por qué cada una? ¿Por qué no una sola que englobe todo? Bueno, fíjate que el Jedi o Jedi, como también se le conoce, digamos, es un poquito más amplia que la DEI, que también es diversidad, equidad e inclusión, pero el tema de la justicia tiene que ver también, con ampliar un poquito más esta mirada y en las partes, digamos, de las empresas, de las políticas dentro de una empresa, es que esto es un tema pues de justicia, de derechos humanos también, ¿no? No simplemente la diversidad por la diversidad, sino que esto es un tema con relevancia jurídica y de derechos humanos. Okay. El tema de la equidad es que todos somos iguales ante la justicia, pero la equidad es lo que permite el ejercicio de la libertad y de tus derechos, ¿no? Laborales, o sea, quizás no tocar tanto el de derechos humanos, pero bueno, tus derechos a trabajar, a aportar, a desarrollarte, a crecer, ya sea en lo educativo, en lo laboral, en cualquier ámbito, en el artístico, en el que te desarrolles. ¿Y diversidad e inclusión? Diversidad, bueno, no solamente, cuando hablamos de diversidad es en toda la complejidad de la palabra.
No solamente es un tema de comunidad LGBTQ o comunidad de personas con discapacidad, no, la diversidad en todo su espectro, sin importar, o sea, sin hacer tantas subdivisiones de los grupos, ¿no? O dedicarse hay diversidad porque incluimos a tal grupo, ¿no? Claro, de hecho, diversidad fíjate que, y quizás es una percepción mía, quizás es un error, pero a mí me parece que es bastante común que en las publicidades de Estados Unidos, yo no sé si es intencional, si es casualidad, pero como que hay una persona asiática, una persona afrodescendiente, un caucásico. La representación. Pero llega un momento que es como que forzada la cosa. Sí, y eso se convierte en otro término que es el tokenismo. Ajá, ¿qué es el tokenismo? El tokenismo es cuando utilizas una de estas figuras, ya sea persona con discapacidad, un tema racial, incluso religioso, cultural, también se utiliza. Como una bandera sin ser realmente inclusivo. Bueno, fíjate, tenemos que recordar a nuestros anunciantes, recuerden que este video llega a ustedes gracias a Épsica, RB Legal Asociados, Plan B Caracas, Calzados y Cura, La Movida de SST. Pero fíjate, Ana, qué interesante, cómo uno tiene un guión y se van desvelando otras cosas que es importante que hablemos, que no lo había previsto, pero hay un tema fundamental que lo pensé en otro episodio, que es la discriminación positiva. Y que es precisamente el usar a mi provecho y abusar. Por ejemplo, yo con mucho respeto a la persona que tenga, por ejemplo, que le falte un brazo. Esa persona va a hacer uso del puesto para personas con discapacidad cuando él puede tranquilamente, si maneja, estacionarse un poco más lejos y caminar igual como la persona que no le falta el brazo, a diferencia del que a lo mejor está en una silla de rueda o que usa una andadera o que usa un bastón y tiene una movilidad reducida y realmente le cuesta mucho más llegar. Otra cosa, por ejemplo, hace cuestión de un año fue medio viral vamos a llamarlo escándalo, de una joven que dijo que ella no fue aceptada o recibida en la Universidad Central de Venezuela. Y es ahí donde yo hablo de la discriminación positiva, cuando la gente cree que tiene que tener unos beneficios por encima del resto y más bien caemos en lo contrario, ¿no? En que, bueno, se supone que tú quieres justicia, equidad, igualdad, diversidad, inclusión, pero no por eso tienes que pasar por encima entonces de los otros, precisamente porque todos somos iguales. Exactamente, de hecho, dentro de la Organización de Estados Americanos, en un curso que yo tuve sobre inclusión, se hablaba un poco que ese término de discriminación positiva es nuevamente del siglo pasado, porque discriminación es discriminación, claro. aunque tú mismo te estés discriminando, ¿no? Claro. Entonces no es un término que debería utilizarse en estos entornos cuando estamos hablando de equidad, de inclusión. Es así, con toda su complejidad y amplitud. Entonces, ¿cómo llamaremos eso? Cuando también se llama, como que obligar a que, bueno, mira, porque yo tengo visión reducida, me tienes que incluir. Se llaman ahora acciones afirmativas. Okay. Es el término, digamos, que sustituyó la discriminación positiva. Son acciones afirmativas que en realidad son políticas o acciones para facilitar la equidad y permitir la inclusión. Y esto, por supuesto, ahora, lleva a la justicia. Obviamente, definitivamente, políticas que pueden tener algunas universidades, el empresas, trabajo, el Estado, en políticas públicas, etcétera, cuando, por ejemplo, se persigue que de cada 20 personas en un trabajo, una persona tiene que ser una persona registrada con discapacidad. Definitivamente eso persigue mitigar o disminuir un poco esa brecha que hay para lograrlo, ¿no? Cuando eso ocurre, Elio, un poco también para encaminar que esto sea natural. La idea es que no se requieran políticas, sino que ocurra de manera natural. Pero es complejo, porque generalmente más bien las empresas lo ven como, oye, me están obligando, qué fastidio, qué necedad, y es complejísimo porque yo creo que hay un profundo desconocimiento, por no llamarlo ignorancia, porque primero que el espectro de discapacidad es tan amplio que hay muchas cosas que una persona con discapacidad certificada puede ejecutar y es simplemente, sobre todo de empresas medianas a grandes. En estos días hablábamos con una amiga que nos reunimos y ella mencionaba que en su centro de trabajo, una empresa de consumo masivo, hay 200 trabajadores, creo que decía aproximadamente, y que solo hay 2 personas con discapacidad. O sea, bueno, si vemos los porcentajes, que lo podemos hablar en el siguiente episodio, que vamos a hablar del tema de las normas, etcétera, pues está muy por debajo de lo que... Y una empresa transnacional que tiene capacidad para tener un programa serio, JEDI, o JEDI. Ahí hay otro concepto nuevo, que es el capacitismo. ¿Es nuevo? Nuevo Yo pensé que en más bien era nosotros. algo, tú hablaste del modelo social.
Sí. hay uno capacitista. Échanos el cuento El un poquito más de eso. capacitismo, o sea, la necesidad de incorporar políticas que faciliten la inclusión y que tengan que decir números en cuanto a... es precisamente por la mirada capacitista, que las personas con discapacidad no tienen capacidad para, o sus capacidades están limitadas. Y no hablan de las habilidades, más bien, de las cosas positivas que pueden aportar a una empresa o un entorno social. Entonces, el capacitismo es cuando nos fijamos solamente en la discapacidad, en la capacidad o la falta de capacidad. Eso es capacitismo. Entonces, cuando es desde la mirada capacitista es que se hacen estas políticas, pero para desaparecer el capacitismo. De hecho, hablamos de algunos aspectos que en el siguiente episodio mencionaremos, como que por culpa de nosotros, o sea, cuando digo nosotros, Ana y mi persona, que hemos estado en algunos comités de normalización, hay aspectos como el hecho de que en las brigadas de emergencia, y con esto yo creo que hay mucho mito, mira, con el tema de las brigadas de emergencia, hay mucha creencia de que no, tiene que ser un Ironman y tiene que pasar por el servicio médico y si no cumple... Entonces, yo fui uno de los que insistió en que en la norma Covenant de brigada se permitieran que hubieran personas discapacitadas. Con discapacidad. Con discapacidad, perdón, personas con discapacidad. Obviamente que desde sus habilidades pueden aportar cosas, ¿no? Y esto es fundamental. Pero bueno, ojalá podamos conversar en el siguiente episodio un poquito más de eso. Porque precisamente esto que hemos venido hablando nos lleva a la siguiente pregunta, Ana. ¿Cómo precisamente las organizaciones pueden hacer inclusión laboral? Y esto puede ser digno, seguro, saludable y no afectar precisamente la seguridad y salud en el trabajo de una organización. Bueno, yo pienso que en primer lugar, conociendo cuáles son las funciones del cargo, digamos, cuáles son las funciones de ese cargo y a partir de también conocer las habilidades y sin duda las limitaciones que cualquier persona puede tener, ajustar los puestos de trabajo y la descripción de ese cargo, hasta dónde esta persona puede aportar, pero podrá aportar. Y también nuevamente enfocarse en las habilidades. Es también necesario proveerle de facilitadores para que puedan ejercer su función y esos facilitadores están todas las ayudas tecnológicas, las ayudas técnicas, un buen entorno, las adaptaciones ergonómicas para hablar con las personas, por ejemplo, baja talla, que necesitan ciertos ajustes en dimensiones, en alcance, para que no, bueno, para el tema de ergonomía, ¿no? Pueda cumplir su función. Pero es simplemente abrirse a realizar los ajustes para que esa persona pueda cumplir todas esas funciones, no desde las limitaciones de la persona, sino del entorno del puesto de trabajo. Quizás es un estigma, y te lo conversaba en estos días, pero muchas personas percibimos, y me voy a incluir, que precisamente las personas con discapacidad, por alguna razón, bien sea por su condición, bien sea por precisamente, bueno, conseguir un trabajo, quiero aprovecharlo, pero uno percibe que son personas más competentes, más capaces, más responsables y que resuelven más y que bueno, eso en general, que van a querer quizás hasta, y suena duro lo que voy a decir, pero conservar el trabajo. Entonces por eso van a ser más comprometidas. ¿Eso es así? Yo creo no? Que eso es un sesgo que tenemos. Aunque sí, por ejemplo, en mi grupo cercano de personas con discapacidad, ya sea organizaciones no gubernamentales, amistades, sí existe un poco eso de valorar el trabajo, ¿no? Pero como en todas las personas, hay el que es más flojo que el otro, claro, el que le echa más pichón que el otro. Igualito, el que necesita trabajo y va a querer conservarlo independientemente. Como cualquier otra persona. Ahora, sí les digo, desde el punto de vista de lo que se llama los factores psicosociales, una de las cosas que se evalúa, incluso en la ergonomía cognitiva, y que parece que es algo extralaboral y que no depende del trabajo en el que estoy, es la estabilidad que tengo yo en el trabajo. Y sobre todo, si me botan, si tengo facilidad de conseguir otro trabajo. Ese es uno de los factores psicosociales que se evalúan en las organizaciones. Bueno, esta pregunta no me gusta, esa última que queda allí. De ChatGPT la hizo. Sí, la mayoría de las preguntas, o muchas nos las hizo la inteligencia artificial, a pesar de que hemos tratado de que estos episodios sean una conversación, amén, un café derramado, como fue uno de los episodios. Pero bueno, yo creo que nos quedan algunos aspectos que vamos a abordar en el siguiente episodio, que es el del tema de legislación, normativa, etcétera, y sobre todo esos temas de diseño y la poca, digamos que, legislación y normas que tenemos en Venezuela.
Pero bueno, hoy hablamos de personas con discapacidad y el entorno construido. También en otros episodios hemos hablado precisamente un poco del tema urbano, de la calle, de las aceras. Y bueno, de la importancia de que cada vez más todos nos concienticemos hacia este tema y bueno, aportemos un granito de arena. Ana, mensaje de cierre para despedir el episodio de hoy. Bueno, en otros episodios he hablado de la formación, pero en este yo creo que lo importante es quitarnos los sesgos y los estigmas que tenemos hacia las personas con discapacidad, hacia las personas incluso adultos mayores o a las mujeres, en tema de género también. Es quitarnos un poquito esos sesgos que nos hacen un poquito miope ante las habilidades y capacidades que tienen el resto de las personas, y eso es un poco el espejo de quienes somos como individuos y como organizaciones. Bueno, ella fue el arquitecto Ana Cecilia Flores, profesora de la Universidad Central de Venezuela, especialista en accesibilidad universal. Yo soy Helio Pimentel de EPSICA y precisamente este espacio llegó a ustedes gracias a EPSICA, asesoría, seguridad, salud en el trabajo y todo lo relacionado con emergencias, prevención. EPSICA puede apoyarte en cursos, de brigadas, mira, hasta el perro está ahí hablando diciendo que EPSICA es una maravilla. EPSICA haciendo un mundo más seguro y saludable. También estos espacios maravillosos donde estamos y nos acompaña el perrito llamado Golfeado, Plan B Caracas. Plan B Caracas es un espacio de una quinta donde puedes incluso hasta hacer una sesión de video, de fotos, pero también celebrar tu cumpleaños, una reunión entre panas, una parrilla, hasta pedir matrimonio. Una vez lo hicieron, acá, en una parrilla. Plan B Caracas, así estamos en Instagram. RB Legal Asociados, necesitas una asesoría legal, un trámite, constituir una empresa, sacar una partida de nacimiento o cualquier apoyo, pues RB Legal Asociados, síguelos en Instagram, te pueden apoyar. Tenemos también a la gente de Calzados y Cura. Calzados y Cura, mira, ve, esta maravilla de bota. Esta bota yo la llamo la bota petrolera y me encanta. Por ahí le vamos a hacer un unboxing. Ya hice spoiler aquí. Ellos lo llaman la bota de soldador. Tenemos calzados personalizados también, calidad de exportación, fabricado en Venezuela con ISO 9001, Calzados y Cures, confort, seguridad y protección en un solo calzado. Y también tenemos a la gente de la Movida SCT, gracias a mi colega y gran amigo, el hermano David Linares. David Linares, a través de la Movida SCT, ha creado una serie de grupos de WhatsApp, canales de Telegram y muchísima información, incluso a través de la Movida en la web, registro de profesionales, siempre buscando el crecimiento de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Sin más preámbulo, te dejo aquí este mensaje. Si te gustó esta conversación, compártela, recuerda darle a la campanita, suscribirte, guardarlo. Y si en algún momento de la vida, recuerda que en algún momento de la vida podríamos necesitar accesibilidad. Hagamos del entorno un espacio más humano. Feliz día. ¿Qué es eso? I love you. Throw on your boards and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves